Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Esta es la segunda parte de Dubet sobre los estudiantes. Entre chambas y empleos. El 50% de los estudiantes piensa que para autofinanciar sus propias necesidades tendrían que disponer de un sueldo mensual situado entre los 3.000 y 5.000 francos, lo cual significa que son entre 460 y 770 euros. El 27% se conformaría con menos de 3.000 francos. El nivel de las necesidades crece de un ciclo a otro, puesto que el 59% de los estudiantes, a partir del segundo ciclo, quinto semestre, quisiera tener entre 3.000 y 5.000 francos, contra un 45.5% en el primer ciclo de una carrera. Cuanto más humilde es el origen social, más numerosos son los estudiantes que piensan conformarse con menos de 3.000 francos. El 40.5% para los hijos de obreros contra un 19% para los hijos de ejecutivos. Obviamente es la autonomía económica la que determina más claramente la entrada en la condición de adulto. Entre la dependencia total y la independencia existe un verdadero abanico de situaciones y contribuciones de los estudiantes para su propio mantenimiento. Aquí, lo que nos interesa no es tanto el nivel de vida de los estudiantes, sino el tipo de sus recursos. Resulta que entre chamba ocasional y empleo estable, casi todos los estudiantes más o menos trabajan. En Tours, el 85% de los estudiantes trabaja en verano y el 25% lo hace ocasionalmente durante el año. Un estudio realizado en Montpellier indica que el 60% de los estudiantes trabaja durante el verano y el 16% tiene un trabajo ocasional y el 34% tiene un trabajo todo el año. En el caso de los empleos de verano, el 77% de ellos excede las 30 horas. Durante el periodo escolar, el 55% de los empleos rebasa las 15 horas semanales y el 14% las 30 horas. Lyon observa un porcentaje de actividad equivalente al 68%, con un aumento de casi 10 puntos entre el primero y el segundo ciclo. La proporción de los ingresos relacionados con los pequeños empleos y los trabajos más estables aumenta con la edad y la experiencia de los estudios. Así, mientras que el número de trabajadores estables solo representa el 20% en los primeros semestres, en los últimos alcanza el 53%. En total, en Niza, el 7% de los estudiantes trabaja más de 15 horas a la semana. Al observar a los estudiantes de Rennes, Nanterre y Vansacon, Galland y su equipo concluyen que tan solo el 14% de los estudiantes declara no haber trabajado durante el año. La cuarta parte tiene un empleo estable, el 14% menos de un medio tiempo, por lo menos el 12% tiene un trabajo equivalente a 20 horas a la semana. Aparece así un abanico completo de situaciones laborales, desde los que trabajan de manera inestable para obtener un poco más de dinero extra, pasando por los verdaderos asalariados, que además son estudiantes, hasta los que ven en el trabajo una ayuda económica estable y complementaria del apoyo familiar o de las becas. La misma encuesta indica que casi 2 de cada 3 estudiantes declaran trabajar por necesidad, una tercera parte solo por dinero extra, y solamente 1 de cada 10 estudiantes intenta prioritariamente mejorar su formación. La gama de los empleos inestables es sumamente variada. Trabajo de niñera, comida rápida, empresas de limpieza, parques de atracciones como animador, etc. En el tema del trabajo se pueden destacar algunos perfiles característicos sin olvidar la extensa variedad de las situaciones. Se puede distinguir al estudiante mantenido por su familia que lo aloja o le paga el alojamiento y también se encarga de los gastos esenciales para la comida y la vida cotidiana, con o sin la ayuda de una beca. Las diversas chambas de verano garantizan una comodidad adicional, pero no se considera como una contribución para los gastos relacionados con los estudios. Este tipo, al parecer, es aplicable a los más jóvenes y es independiente del origen social, además de ser particularmente frecuente entre los estudiantes que viven en los alojamientos universitarios de los campus. El segundo tipo de estudiante se caracteriza por la búsqueda de ingresos adicionales indispensables para la realización de cierto tipo de vida y de diversión. Esto ocurre cuando la familia y o las becas solo logran cubrir estrictamente los gastos de alojamiento, de alimentación o ambos.
La proporción del complemento, diversión, ropa, libros, depende de un empleo que ya no puede ser completamente inestable. Subjetivamente, los estudiantes en este caso tienen la impresión de incrementar su autonomía y a menudo declaran que ayudan a sus padres para que les paguen sus estudios. Hay relatos de estudiantes grabados en Burdeos que parecen indicar que el hecho de alojarse en pareja se asocia a menudo con el paso de una categoría a otra, al igual que el abandono del alojamiento universitario para vivir en un cuarto o en un departamento. Por último, existe un tipo de estudiante comprometido con un empleo más o menos estable y más o menos declarado. Esta categoría comprende las situaciones más diversas, desde el perfecto o el pasante remunerado hasta el estudiante extranjero que trabaja de noche en los mercados, centrales de abasto o las empresas de limpieza. Volvamos a los herederos para observar algunas de las diferencias esenciales subrayadas por Galland en una comparación entre sus propios resultados sobre los estudiantes actuales de letras y el material del libro de Bourdieu y Passeron. El trabajo fuera de los estudios se generalizó en todos los grupos sociales. Estudiantes que trabajan fuera de sus estudios, en 1962 de obreros y empleados pasó del 53.50%, a 1992 pasó del 45.60%, de artesanos y comerciantes de un 28% a un 54% en 1992, el ejecutivo de 1962 de un 24.5% a un 49% en 1992 y de ejecutivos superiores de 25.50% a 41% en 1992, y recordemos que estos son estudiantes que trabajan fuera de sus estudios. Mientras que los estudiantes trabajadores de los años 60 eran sobre todo los más humildes, hoy en día los porcentajes se acercan, lo que indica no tanto que haya menos desigualdades económicas, sino que se está imponiendo un estilo de vida juvenil en el que la chamba ocupa, como en Estados Unidos, un lugar cada vez más importante en el modelo cultural de la juventud. Pero la significación del trabajo no es la misma en los diferentes medios sociales y según el tipo de lo que Comexon en 1994 llama el contrato escolar, firmado entre los estudiantes y su familia. Para los estudiantes que proceden de familias humildes, el trabajo de verano es una necesidad que forma parte de un contrato familiar que implica aprobar los exámenes. En la clase media, la actividad profesional forma parte de un estilo de vida estudiantil y está separada de una actividad escolar que tiene como primer objetivo la inserción profesional. Entre las clases acomodadas, los trabajos de verano tienen un carácter práctico y una finalidad profesional que los inscriben de manera muy fuerte en un contrato escolar implícito. Pero si la independencia subjetiva se vincula con la autonomía económica, el sentimiento de ser adulto se manifiesta a partir de cambios sucesivos más sutiles. Así, el 55% de los estudiantes se siente adulto porque administra su presupuesto de manera autónoma. El estudiante no se convierte en adulto mediante una ruptura, sino a través de pequeñas transformaciones apenas perceptibles. El hecho de regresar cada fin de semana a casa es cada vez menos frecuente entre el principio y el final de la carrera. Las diversiones son más autónomas, los ingresos aumentan poco a poco, la cohabitación juvenil, considerada como un criterio decisivo de la condición de adulto, pasa del 3% en los primeros semestres al 20% a partir del quinto semestre. ¿Cómo llega a ser adulto? La época estudiantil es también un momento de cambio en la situación personal, de adquisición progresiva de roles, disposiciones y conductas adultas. El hecho de que este proceso se desarrolle al menos en parte durante la escolaridad superior no significa que esté estrechamente ligado a los estudios. En efecto, si bien estos obedecen a la sucesión de ciclos y años, su organización está lejos de corresponder a edades psicológicas o etapas de madurez social. Desde este punto de vista, la universidad no prolonga el liceo, preparatoria y el colegio secundaria, pues aunque puede haber novatos de reciente ingreso, no existen viejos que adquieran por su sola posición en el ciclo escolar más autonomía y responsabilidades sociales. Los estudiantes no ofrecen la imagen de una trayectoria personal hacia la condición de mayor o de todavía mayor, comparable a la de los estudiantes de colegio que se deslizan de la niñez a la adolescencia, o de los estudiantes de liceo que lo hacen de la adolescencia a la juventud. Durante un estudio realizado en Burdeos, los estudiantes jamás representaron su trayectoria universitaria con esas categorías de la madurez progresiva. Ellos no hablan ni de nuevos ni de viejos. La universidad
Engloba el tiempo de la juventud, pero no divide con precisión sus etapas y procesos. Cabe decir que esta disociación relativa de la trayectoria escolar y de la trayectoria personal se basa en razones objetivas. La influencia de los estudios sigue siendo débil. Las trayectorias estudiantiles son tan diversificadas y las condiciones personales tan múltiples que es difícil reunirlas bajo un denominador común. Las situaciones con respecto a las familias, los ingresos y las condiciones de vida son múltiples. También pueden ocurrir que los estudiantes se queden en la universidad para prolongar su juventud y para no volverse verdaderos adultos, aunque otros, al contrario, sufran con esta prolongación de la juventud. Dicho de otra manera, el ingreso a la condición de adulto se manifiesta a la vez como un proceso individual y subjetivo, tanto más subjetivo cuanto que no existe un marcador social claro y unívoco que fije de modo tajante el paso de la condición a otra. En respuesta a la pregunta, ¿cómo se vuelve un adulto? Los estudiantes de Burdeos mencionan 3 elementos: el fin de la cohabitación familiar, un empleo más importante y regular y finalmente la vida en pareja. Para empezar, uno se separa de la familia, lo que obliga a realizar algunas tareas domésticas y administrar el propio presupuesto. Enseguida, el porcentaje procedente del trabajo regular o de las chambas aumenta en el presupuesto. Finalmente, se empieza a vivir con otra persona para establecerse, no necesariamente con vistas al matrimonio, pero sí a una vida emocional y materialmente más autónoma. El estudio de Burdeos nos muestra que si el 35.5% de los estudiantes vive en la casa de sus padres, esta tasa es de 42% en el primer ciclo y baja a 24% en el segundo ciclo. Se admite un poco arbitrariamente que todos los estudiantes girondinos viven con su familia, como es el caso del 47% de ellos en primer ciclo. Sin embargo, se observa que el 62% de ambos ciclos viven solos. El 14.5% de los estudiantes vive lejos de su familia pese a que podrían alojarse con ella. En segundo ciclo, aunque el 38.5% de la muestra proviene de Gironda, el 76% de ellos viven solos, habiendo una diferencia del 37.5%. Existe así un modelo de establecimiento individual progresivo a lo largo de la carrera. Los estudiantes se alejan de su familia sin otra necesidad que la autonomía que así adquieren. Analizando las viviendas estudiantiles en Nantes, Pinzón y su equipo, observan que el alojamiento se inscribe en un proceso de adquisición de mayor autonomía. El cuarto en la ciudad universitaria es el punto intermedio entre la familia y la autonomía más grande que da el cuarto en la ciudad. Compartir un departamento en un edificio de departamentos de interés social es también un punto intermedio, pues la cohabitación juvenil pone en marcha solidaridades locales. Son paisanos más que compañeros de escuela. Obviamente, la automatización por medio de la vivienda depende de factores geográficos y materiales. Así, la cohabitación en un departamento barato es la mejor solución de acuerdo con un cálculo calidad-precio para aquellos que no pueden alcanzar el ideal del cuarto en el centro de la ciudad. El proceso de independización es lento. Uno se desplaza de lo provisional a lo transitorio y de lo transitorio a lo más permanente. El mobiliario se transforma, aparecen los primeros equipos domésticos. Se pasa también de una intimidad agredida en la ciudad universitaria a una intimidad negociada en la ciudad. Las comidas en el departamento se multiplican y se comienza a recibir invitados. Este alejamiento no parece estar asociado a una degradación de las relaciones con las familias, puesto que el 82.5% de los estudiantes se declara muy satisfecho al respecto, y son un poco más numerosos en segundo ciclo, el 85% que en primero y el 81%. El porcentaje del sostén financiero que aportan las familias decrece de un ciclo al otro. En Burdeos, la ayuda, que asciende a un total de 3/4 y más de los recursos aportados por los padres, pasa del 73 al 53% de un ciclo al otro. Esta ayuda es más elevada en el caso de las muchachas, 71%, que en el de los muchachos, 58%. La ayuda total sí es siempre más cuantiosa en las áreas selectivas que en las masas. Es decir, un 45.5% contra un 38%.
Varía también según la carrera, de 60% en Derecho, Ciencias Económicas en el Instituto de Estudios Políticos, 46% en las unidades científicas y 32% en letras. Además, el 40% de la muestra menciona la dependencia financiera como el principal inconveniente de la condición de estudiante y el 48% en el segundo ciclo. Que los estudiantes se dejen de mantener no quiere decir que estén satisfechos. Me sentiré adulto con mi primer trabajo definitivo, sin duda, la cuestión del dinero. A lo largo de la carrera, los estudiantes trabajan cada vez más, pero el nivel de ingresos de la familia no es el único factor que determina el trabajo estudiantil. El 48% de Rennes dispone de un auto y un tercio de los estudiantes de Burdeos. En Rennes, el uso regular de un automóvil no varía según las diversas categorías sociales. 46% entre los obreros, 48% para ejecutivos y empleados y 50% para agricultores. Parece que entre más pequeñas y descentralizadas sean las universidades, más importante es recurrir al automóvil. Aunque el 37% de los estudiantes posee un auto, esta tasa es del 29% en el primer ciclo, contra el 51.5% en el segundo ciclo. La motorización, es decir, la posesión de un vehículo pagado por familias o por el estudiante, puede ser considerada como un elemento del estilo de vida estudiantil que confiere cierta independencia. Comexon y su equipo constatan que el 40% de los estudiantes lioneses interrogados posee un automóvil, aunque el 29% lo utiliza solamente para ir a la facultad. Chevalier muestra, a propósito de los estudiantes de Le Mans, que la motorización de la movilidad comprende todos los aspectos de la vida estudiantil. Desde el trabajo hasta las distracciones, el automóvil es un medio de transporte y un elemento del estilo de vida. Volverse adulto es cortar un poco con tus padres y tomar en tus manos tu propia vida, o cosas totalmente concretas como el alimento o el alojamiento, comenzar a vivir por ti mismo. Esa es una cita por el mismo Duvet de 1993. Una de las principales distinciones entre los estudiantes de Lille de primer año de facultad consiste con la libertad de asignación del dinero para gastos, que los padres de las familias acomodadas otorgan en la forma de una suma mensual y los de las familias de origen social modesto como una asignación poco a poco. Pero en tercer año, sea cual sea el origen social, se generaliza la práctica de una suma global libremente administrada. Los estudiantes aprenden a espaciar las instancias en la familia. Los encuentros familiares son menos frecuentes conforme se avanza en la carrera universitaria. Uno tiene que hacer su propia vida y los padres ya tienen la suya. Los regresos semanales con la familia pasan del 22% en el primer ciclo al 13% en el segundo. Sobre todo, se va acabando la dependencia total, pues con el dinero de las chambas no se le debe nada a nadie, sobre todo cuando, como suele ocurrir, este dinero es el de las distracciones y el de la vida personal. La vida en pareja aparece como un criterio decisivo de la entrada a una situación adulta. Seré adulto cuando decida vivir con alguien, en ese momento ya no dependeré de la ayuda de mis padres y me haré cargo de mí por completo. Otra cita, me sentiré un hombre con pleno derecho cuando tenga una mujer. De otro modo, la facultad es la adolescencia eterna. Fin de cita. La cohabitación juvenil aumenta a lo largo de los años. El promedio es del 9.5% en el primer ciclo, es del 3%, pero se eleva al 20.5% en el segundo. Si damos crédito a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Especializados, INSEE por sus siglas en francés, citadas por Galland, la tasa de cohabitación estudiantil fuera del matrimonio sigue siendo particularmente baja en relación con el promedio nacional, 44% para los muchachos y 36% para las muchachas de 20 a 24 años en las ciudades de 100.000 a 200.000 habitantes. La vida en pareja aparece como una etapa decisiva en la medida en que uno ya no es responsable más que de sí mismo, en que deja de pertenecer a su familia. El estudiante de matemáticas describe el inicio de la madurez como una serie de combinaciones entre distintas lógicas económicas, familiares y personales. Por ello parece no existir un modelo general de transición de la vida a la vida adulta. Las incertidumbres y ambigüedades de la juventud florecen en la universidad y lo hacen con mayor razón porque los estudiantes se muestran ambivalentes en cuanto al futuro.
Ese futuro suele parecer sombrío, ya que el 69% de ellos está inquieto por el empleo, incluso en los segundos ciclos selectivos, donde la tasa es del 56% y el origen social lo protege de esta angustia más elevada entre los hijos de ejecutivos que entre los hijos de obreros. Del mismo modo, el 21% de los estudiantes considera que el miedo al futuro profesional es el principal inconveniente de la condición de estudiante. La inquietud por el futuro afecta mucho más a las muchachas que a los muchachos, 77% contra 59%, y el 24% de ellas afirma que se trata del principal inconveniente de la condición de estudiante contra el 16.5% de los muchachos. Los estudiantes pueden verse entonces tentados a aplazar el momento de pruebas profesionales. Lo harán sobre todo porque el 34% de ellos piensa que el tiempo libre es la principal ventaja de la condición de estudiante y esta tasa no varía de un ciclo al otro. Los datos recabados sugieren una diferencia de ritmo de entrada a la madurez entre las muchachas y los muchachos. Las muchachas parecen estar más ligadas a sus familias y son sostenidas por ellas más tiempo que los muchachos. Ellas tienen más chambas, pero menos empleos regulares. El futuro las inquieta aún más. Es como si todavía se mantuviera un modelo de dependencia familiar más tradicional con las muchachas y como si ellas se anticiparan a sus desventajas en el mercado de trabajo. Las diferencias no son muy grandes, pero sí constantes. La doble vida de los estudiantes: migratorios y sedentarios. En un gran número de casos, el estilo de vida de los estudiantes aparece como cortado en dos, entre la vida universitaria y la vida juvenil en familia, o con amigos ajenos al marco escolar. Los investigadores del Observatorio de la Vida Estudiantil de Montpellier distinguen a los estudiantes sedentarios y a los estudiantes migratorios. Los migratorios regresan a sus casas todas las semanas y suelen esforzarse en reducir su estancia en la universidad a los días indispensables para tomar los cursos esenciales. En Dijon, el 73% de los estudiantes regresa todos los fines de semana con sus familias y el 13% lo hace cada quincena. En Rennes, el 44% de los estudiantes regresa a su casa cada fin de semana y más de la mitad de ellos lo hace cuando su familia reside en una radio de 30 a 200 kilómetros. Estas migraciones semanales se valen de los transportes públicos y los automóviles particulares que se han vuelto un elemento esencial del estilo de vida de los estudiantes de provincia. Todos los estudios de provincia subrayan este fenómeno de doble vida, a veces de verdadera división. Cuando se trata de estudiantes nuevos, producto de familias culturalmente alejadas de las normas y los valores universitarios, los migratorios se reclutan entre los más jóvenes, aquellos que tienen alojamientos más baratos y suelen vivir en la ciudad universitaria. A veces, como en Burdeos, las ciudades universitarias se vacían el jueves por la noche y en lugar solo quedan los estudiantes extranjeros que se sienten entonces cautivos. Los de mayor edad, aquellos que se alojan en el centro de la ciudad, son más sedentarios, pero son los migratorios quienes marcan el ritmo de la vida universitaria y hacen que ciertos departamentos y UFRs eviten programar cursos los lunes por la mañana, los viernes después de mediodía y los sábados. La sociabilidad estudiantil está dominada por esta dualidad. Todas las investigaciones señalan la distinción que establecen los estudiantes entre los compañeros de la escuela, producto de la vida universitaria misma, y los amigos, escogidos entre amistades más antiguas, las del liceo, de la ciudad, del club deportivo. La práctica deportiva organizada se realiza más a menudo con los amigos que con los compañeros de la escuela. Los estudiantes escogen con más gusto el equipo local de su ciudad o de su pueblo que el de su universidad. Según los estudiantes de Burdeos, hasta los amores proceden más de sus antiguas redes no universitarias que de los encuentros en las bancas de la facultad. Evidentemente, esta dualidad es mucho más fuerte en las universidades de masas que en los sectores selectivos y más integradores, favorables al espíritu de equipo y de corporación, más apremiantes también en el plano escolar como las grandes escuelas y los UIT. Sin embargo, Convert y Pinet constatan el mismo mecanismo migratorio y la misma doble vida entre los estudiantes parisinos de origen burgués de la Escuela Superior de Lille. Estos regresan a la vida civil en cuanto tienen la oportunidad.
Galland apunta que esta doble vida suele ser apreciada por los estudiantes porque les permite un espacio personal en el que pueden combinar autonomía y seguridad, relaciones instrumentales y relaciones afectivas. Asegura una transición flexible hacia la condición de adulto y permite administrar la distancia con la familia. Los estudiantes crecen espaciando las visitas de la familia, reservando una parte de secreto, pero sin que esto implique romper con ella. Esas noches de jueves en que se llenan algunos cafés de la ciudad son como ceremonias que marcan el paso de una vida a otra. El fin de la semana universitaria, el retorno a la vida civil. Estas reuniones se realizan en la mayoría de las universidades de provincia, especialmente en Burdeos, Montpellier y Rennes, y son la expresión colectiva más nítida y espectacular de la vida estudiantil. Las noches del jueves, algunos cafés aparecen como los lugares obligados de la vida estudiantil. Ahí se hace la fiesta, se suele beber más de lo debido y los jóvenes experimentan el sentimiento de entrar realmente en la vida estudiantil. Los estudiantes del liceo acuden a buscar una socialización anticipada al lado de los mayores. Es probablemente el único momento, fuera de las manifestaciones, donde los estudiantes entran en escena colectivamente como estudiantes. Afirman su pertenencia al mundo estudiantil, al tiempo que todas las semanas regresan a sus casas a la otra vida. Los mayores renuncian a esas reuniones por considerarlas un tanto infantiles y hacen un uso más sofisticado de la ciudad. Sus representaciones de esta y sus recorridos urbanos se amplían más allá de algunos cafés que simbolizan la vida estudiantil. Puede ocurrir también que el mundo de los amigos y el de los compañeros de la escuela coincidan y constituyan así fraternidades por país. Esto sucede entre las minorías desarraigadas. Los estudiantes extranjeros que viven en la ciudad universitaria no se identifican ni se organizan en función de su tipo de estudios, sino en mucho mayor medida por sus orígenes. En los pueblos universitarios de Burdeos, los antillanos, los africanos o los magrebíes estructuran sus relaciones alrededor de asociaciones y fiestas que los ligan a su país, brindándoles así la seguridad emocional de la que han sido privados y la red de ayudas e informaciones indispensables para una adaptación conveniente a la vida universitaria. De hecho, esta sociabilidad lleva una lógica de minorías. La doble vida se organiza en la posición entre los estudios y la comunidad, que ocupa una parte del lugar reservado a la familia y a los amigos verdaderos. Los estudiantes africanos de la Universidad de Niza se definen a la vez como estudiantes, como intelectuales y como trabajadores inmigrados, pues así es como se les percibe en cuanto se alejan del espacio estrictamente universitario. Estos estudiantes evitan la ciudad por miedo a los comportamientos e incluso a agresiones racistas. El autobús en particular puede ser propicio a los incidentes molestos como el rechazo a sentarse junto a un negro. Está también el miedo de ser confundido con un ilegal. Por ello, los estudiantes africanos evitan ciertos barrios como la Playa y la Niza Vieja. Como consecuencia, la ciudad universitaria adquiere una importancia enorme y en ella se forma toda una red de ayuda mutua para la búsqueda de viviendas, empleos o directores de tesis, pues la red tiene una dimensión nacional. Los viejos se hacen cargo de los nuevos según un sistema de tutorías, y en torno a las fiestas y comidas se forma una vida comunitaria según la nacionalidad. Al describir la vida estudiantil cosmopolita de las universidades medievales, Durkheim evoca el papel de estas fraternidades que estructuraban las relaciones entre los estudiantes del mismo origen. El campus y la ciudad. La vida estudiantil no está dividida solamente por las migraciones semanales y por la yuxtaposición de los compañeros de la escuela y los amigos. En un gran número de ciudades, la oposición entre el campus y la ciudad, entre el trabajo y la vida, estructura con la misma fuerza el estilo de vida de los estudiantes. Recordemos a propósito de esto, que los campus construidos en Francia desde los años 50 en la periferia de las ciudades no son comparables, en absoluto, a los campus anglosajones. Fueron construidos para el trabajo y para la satisfacción de necesidades elementales, asociadas a las ciudades universitarias, pero no son espacios de vida plena con cafés, salas de espectáculos, comercios. A pesar de los recientes esfuerzos emprendidos por las autoridades universitarias y municipales, los campus se vacían después de la última clase, como las fábricas y las oficinas. En Burdeos, Rennes, Nantes o Brest,
Como en otras ciudades donde se han realizado investigaciones, se observa la misma oposición entre un campus al que se percibe como un espacio funcional, una máquina para enseñar, y una ciudad que alberga lo esencial de la vida juvenil. El 16% de los estudiantes de Angers se quedan en el campus después de las clases. Cita: los estudiantes se alojan en la ciudad universitaria, pero no viven ahí. Fin de cita. Escribió Paul. Para luchar contra la desbandada vespertina del campus, la mayoría de los estudiantes prefieren los alojamientos en el centro de la ciudad. Entre más avanzada en sus estudios, más abandonan la ciudad universitaria, que se presentan así como un modo de entrada a la vida estudiantil. En contraposición, esta ofrece a los estudiantes extranjeros una proximidad que los protege, pero que los aísla aún más. Los estudiantes piensan también que el hecho de vivir entre ellos en el campus pronto se vuelve algo pesado y monótono. Entonces dirigen la vista hacia la ciudad más diversificada y electiva. El campus se percibe desde el punto de vista funcional del consumidor. Es un lugar reservado a los estudios y a la alimentación útil, y las encuestas realizadas en Rennes y Burdeos, según la técnica de mapas mentales, indican que para la mitad de los estudiantes el campus no es más que un lugar de estudios del que solo conocen los sitios necesarios y en el que no existe verdaderamente un monumento emblemático. En Brest, el 75% de los estudiantes está presente en el campus 5 o 6 semijornadas y hace en promedio 5 comidas. El 20% no come ahí nunca. Para decirlo sin tapujos, un campus sigue siendo una universidad de los suburbios, con todas las asociaciones de vacío y atomización que la imagen de los suburbios sugiere. Sin embargo, los estudiantes son relativamente poco críticos con respecto al campus. La mayoría de ellos no sienten nostalgia por las universidades, intramuros y los pequeños barrios latinos de provincia. El campus funcional es suficiente para sus estudios y, en la mayoría de las ciudades, el problema principal no es tanto el de la organización del campus y su sociabilidad, sino el del transporte. No es tanto la doble vida de lo que parece difícil, sino la distancia entre una y otra. Los estudiantes no sueñan con un campus ideal, expresión de una comunidad estudiantil, limitados a expectativas funcionales y útiles con relación al campus. No desean necesariamente que su vida estudiantil y su vida juvenil coincidan una con otra. A la imagen del campus se opone la del centro histórico y del puñado de calles que forman el barrio estudiantil, el de los cafés, los cines y las reuniones del jueves por la tarde. El centro de la ciudad está sobrevaluado porque simboliza la mezcla de géneros y actividades, porque es a la vez cultural y joven, porque permite deambular. Incluso en el caso de Niza, donde las instalaciones universitarias están en la ciudad, parece estar fuera, engendrando representaciones más pobres y limitadas que las de la ciudad. Observa que estas representaciones prácticamente no se distinguen de los demás habitantes de la ciudad, con los que los estudiantes comparten representaciones y clichés. El establecimiento de las universidades en los suburbios populares afecta poco la división que hay entre el campus y la ciudad. La investigación realizada entre Vaux en Berlín y en Bonn indican que prácticamente no hay relaciones entre los estudiantes y la población del municipio. La ciudad sigue siendo el centro de Lyon. En cuanto a la Escuela Superior Nacional de Trabajos Públicos, vive aislada. En el barrio de Merlin, en Marsella, la distancia entre la facultad y el barrio sigue siendo la regla. Incluso, para el 44% de los estudiantes que viven en el lugar, las distracciones y la vida están en Marsella. La misma descripción podría valer en el caso de Cergy, donde observamos, sin embargo, más que indiferencia, hostilidad entre los estudiantes y los jóvenes del municipio. Las investigaciones sobre los estudiantes que residen en Saint-Martin o en Belsunce, en Marsella, donde se estableció la facultad Puget, muestran que estos barrios no se vuelven una prolongación del campus. Los estudiantes trivializan estos espacios, los reducen a las funciones instrumentales. La participación del binomio formado por el campus y la ciudad en la construcción de la identidad estudiantil es mucho mayor en provincia que en París o en la periferia parisina. Como observa Galland en Nanterre,
no hay un medio estudiantil local, mientras que los estudiantes de Rennes y Besançon sí pueden reconocerse en barrios estudiantiles, zonas de bares locales y zonas comerciales. La ciudad de provincia no diluye totalmente el medio estudiantil y la capital identifica menos a los barrios estudiantiles a pesar de la imagen aplastante del barrio latino. Asimismo, el hecho de que los estudiantes provincianos vivan con menos frecuencia y por menos tiempo con sus padres acrecienta las representaciones territorializadas del grupo estudiantil. La sociabilidad estudiantil urbana es menos intensa en París que en provincia. El medio estudiantil solo existe en las ciudades de provincia. Esto explica, quizá, la capacidad de movilización relativamente grande de los estudiantes provincianos hoy en día, como lo demostraron claramente las luchas contra el contrato de inserción profesional de marzo de 1994. El tema de la gran ciudad universitaria, particularmente la de París, como fundadora de la identidad estudiantil, tiene que ver más con el mito y la nostalgia que con la realidad. La comparación sistemática realizada por Moser y Ratiou entre los estudiantes de dos campos como Nanterre y Rennes II por un lado y las dos universidades intramuros muestra que la organización del tiempo es más variada y flexible en París, donde las oportunidades son más amplias y el nivel de aspiraciones más elevado, pero la sociabilidad parisina está menos ligada al marco universitario que las de los centros provinciales. Por el contrario, el fenómeno migratorio es escaso en París, donde la frecuentación de lugares se reparte a lo largo de la semana. En las ciudades intramuros, los estudiantes pasan menos tiempo en la universidad, frecuentan menos las instalaciones colectivas como la cafetería o el restaurante universitario y las redes universitarias son más limitadas. Asimismo, los estudiantes están obviamente más integrados a la ciudad, pero en cuanto a estudiantes están menos presentes en ella. De este modo, observamos un efecto paradójico de la división campus-ciudad. Parece que el apego a la ciudad y su apropiación simbólica son más fuertes entre los estudiantes del campus, pues el carácter funcional y neutro del campus se opone a la ciudad como espacio de un estilo de vida estudiantil. Podríamos decir incluso que la ciudad es entonces deseada como la expresión de este estilo de vida. Los estudiantes de las universidades intramuros se diluyen más fácilmente en la ciudad, que marca con menor fuerza su identificación colectiva. El binomio ciudad-campus es fundamental también, ya que suele ser la expresión espacial de una doble identificación de los estudiantes. Estudiantes definidos por sus estudios en el campus y estudiantes percibidos como jóvenes en la ciudad. Estudiantes y estudiantes grandes del liceo. La rápida masificación del mundo estudiantil y el desarrollo de una red de instalaciones universitarias en las pequeñas ciudades hacen surgir nuevos públicos estudiantiles que se distinguen del estudiante de masas por ciertas características sociales y culturales y por un estilo de vida cercanos a los de un estudiante grande de liceo. La decisión de inscribirse en el primer ciclo de las sucursales universitarias instaladas en ciudades medianas y pequeñas está ligada a los recursos de los padres, pero también está asociada a una representación a la que le preocupa la vida estudiantil en la gran ciudad. La sectorización geográfica solo se percibe como una limitante entre una minoría de estudiantes de las sucursales. Al contrario, la proximidad es el factor determinante de una elección que permite vivir en familia y con los amigos del liceo. Como señalaba un profesor de historia en Burdeos, los alumnos de las sucursales eligieron no ser estudiantes. Una investigación realizada en la región de Poitiers indica que las sucursales universitarias y los UIT de las ciudades pequeñas han permitido acoger a un público que sin esta presencia y esta cercanía no habría seguido estudiando. Por ejemplo, los estudiantes de Angoulême suelen estar escolarmente más atrasados que sus compañeros de Poitiers, y los hijos de obreros y empleados son más numerosos. Los titulares del baccalaureat tecnológico están más representados, pues entre más sólido es el diploma del baccalaureat, más se orientan hacia las grandes ciudades y hacia el conjunto del territorio las opciones de inscripción. Así, el 48% de los estudiantes de AES de Angoulême no se le habrían inscrito a Poitiers y sin la sucursal el 15% de ellos habría ingresado directamente a la vida activa.
Estos estudiantes también menos motivados, pues su inscripción se realiza tras de que su expediente ha sido rechazado en otros lugares. ¿Son menos buenos estos estudiantes? Como menos, sus resultados son inferiores a los de sus compañeros de las matrices universitarias. La investigación que se realizó entre los estudiantes de primer ciclo de Derecho en Nevers confirma estas observaciones. También allí, la procedencia social es visiblemente menos acomodada en Nevers que en Dijon. 13% contra 34% de hijos ejecutivos, 48% de hijos de obreros y empleados contra 28% en Dijon. El 45% de los estudiantes de Nevers contra el 78% de los de Dijon afirman haber escogido realmente sus estudios. Entre estos estudiantes, el estilo de vida estudiantil está mucho menos marcado que en las grandes ciudades. Los estudiantes viven en casa de sus padres y el 74% de ellos no comen nunca en el restaurante, salen menos y frecuentan menos que sus compañeros de Dijon los cafés y cines. Los resultados escolares son también menos buenos en Nevers y el ambiente entre los estudiantes se percibe como más negativo, pues no tienen el sentimiento de pertenecer a una comunidad estudiantil. Como ya lo había apuntado Berthelot, en las sucursales se observa una secundarización, debido no solo a un reclutamiento de segunda categoría, sino también a que se conserva el estilo de vida de la secundaria. En las sucursales es como si no estuviera en el liceo. La cultura de las salidas de los estudiantes no está instituida en estas, ya que en ellos no provienen del medio en que existen estas tradiciones y se encuentran en ciudades donde tampoco existen. En definitiva, este comportamiento de estudiante de liceo se debe menos a los efectivos pocos numerosos de las sucursales que a la percepción de los estudios. Aunque sigue siendo portadora de esperanzas, la universidad ha perdido una parte de significación simbólica para los recién llegados, aferrados al capullo familiar y a las amistades adolescentes. Esto fue todo por la segunda parte del artículo o del texto Los estudiantes de Francois Dubet, y está conformado de la página 15 a la página número 29. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.